Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Pilar por la posibilidad de hacer este breve video para ilustrar un poco la situación que tenemos ante la posibilidad de revisar exitosamente o no el anexo C de la Itaipú Nacional. Para que se entienda antes que nada de qué estamos hablando, el Tratado de Itaipú tiene un cuerpo principal y luego tiene varios anexos. El anexo A, el B, el C. En el anexo A se fija la parte administrativa, la contabilidad, cómo se va a organizar, qué competencias tienen algunos órganos. Y en el anexo C se fija cómo se va a establecer el costo unitario de servicio y cómo se va a prestar el servicio eléctrico. Y en el B está una descripción de las obras. Con relación al tratado, el anexo C es el único que tiene específicamente un párrafo donde dice que luego de los 50 años de firma de vigencia del tratado, se va a revisar el anexo C. Acá es importante señalar que el hecho que diga que se va a revisar no significa que deja de tener validez a los 50 años, no significa que vamos a llegar a un acuerdo entre ambos países. Recuerden que aunque ambos ejecutivos revisen y acuerden un nuevo texto, esto va a tener que firmarse por los ejecutivos y someterse a ambos ámbitos legislativos, así como en su momento fue el mismo tratado de Itaipú. Como un caso reciente, el acuerdo que se llegó entre los presidentes Cartes y Macri nunca llegó a aprobarse en el ámbito legislativo. El acuerdo que hubo entre Lula y Lugo en el 2009 en gran medida nunca se materializó en nada. Nunca pudimos nosotros, por ejemplo, llegar a exportar al mercado brasilero y cuestiones. Quedó en un simple enunciado de ideas, en gran medida, salvo la parte que hace lugar a la cesión de energía, que sí se revalorizó en ese tratado. Y también la línea 500 que finalmente se materializó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos revisar algo que tuvo 50 años de vigencia? Entonces, primero que nada, ¿cuál era la situación en aquel momento en que se firmó estos 50 años atrás o 48 hoy en día? Y el Paraguay prácticamente no consumía energía eléctrica. El Brasil llevaba todo. La entidad binacional se tuvo que endeudar notablemente. Y encima uno se endeuda y recién produce, fíjense, recién empezó a producir, no el total, recién en 1984. Entonces, desde el 73 hasta el 84, 11 años, para que empiece a funcionar la primera turbina. Y de ahí, luego dos, luego tres. Entonces, en un periodo largo, recién las últimas dos, que ya fueron excepcionales realmente, inclusive fueron más o menos en el 2007, 2008, que se pudieron comercializar. Desde el 2007 recién se comercializaron. Entonces, esa situación hace de que en su momento el énfasis dentro del anexo C era asegurarle a Itaipú que iba a poder pagar su deuda. Entonces, lo que se hizo fue, se citó todo lo que tenía que tener el costo unitario del servicio, así le pone ese nombre, el anexo C, que después, dentro de la Itaipú, eso se interpreta que es la tarifa, o sea, cuánto deben de pagar los compradores. En ese sentido, prevé el anexo C una serie de costos que tienen que asumirse y también de beneficios. Por ejemplo, hay que pagar los royalties a ambos países,
hay que pagar utilidades a la ANDE y a Electrobras, hay que pagar por la administración que hacen ambos, por el control que hacen de la administración. Hay que también tener en cuenta los gastos de operación de la central, entre otras cuestiones, sobre todo los temas financieros también. Se establece que todo el servicio a la deuda, recordando que el servicio a la deuda tiene dos componentes: el ir amortizando lo que uno debe y también el pagar los intereses. Cuando uno hace un préstamo, uno presta 10 millones, no te dicen 10 cuotas de 1 millón, te dicen 15 cuotas de 1 millón a lo mejor, porque es más de lo que uno prestó, y porque dentro de cada cuota te van a poner una parte que es la amortización y otra parte son los intereses. Y bueno, eso es lo que vino ocurriendo con Itaipú. De alguna manera se fue pagando el servicio a la deuda hasta el punto de que se prevé que inclusive a inicios del 2023 o mediados del 2023 se termine de pagar toda la deuda, lo cual es misión cumplida. O sea, se logró que luego de 50 años Itaipú termine con deuda cero, cosa que, por ejemplo, con Yacyretá no estamos consiguiendo. Para que se entienda que esto no es que necesariamente iba a suceder así, sino que hubo mucho empeño de ambos países para que esto finalmente, en ese sentido, sea un éxito. ¿Qué es lo que tiene que venir de acá en adelante? ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, una de las grandes cosas que tiene nuestro país es la gran disponibilidad de energía renovable. No hay país del mundo que tenga, con relación a su población y con relación al uso de la energía que tiene, tanta reserva en energía renovable como tiene el Paraguay. Entonces, nosotros tenemos que tratar de preservar eso por muchos años más. No solamente ir cada vez teniendo menos. Desde que empezó a girar Itaipú a plenitud, cada vez el Paraguay fue consumiendo mayor porcentaje de lo que era su energía o lo que le correspondía de su energía dentro de Itaipú. Y eso va a ir aumentando si nada se hace. Y es bueno. Pero por otro lado, si ustedes piensan en el largo plazo, va a haber un momento dentro de 10 años aproximadamente, años más, años menos, en que en algún momento dado, más o menos a lo mejor en el 2033, va a haber un momento del verano en el cual toda la capacidad que nosotros tenemos en Itaipú de generar potencia, que es la energía instantánea, por decir así, potencia, o más lo de Yacyretá, más lo de Acaraú, no va a ser suficiente para nuestra demanda. Probablemente eso va a ocurrir por 1 hora, por 3 horas, por una semana, pocas horas de un verano de ese año. Pero vamos a empezar a importar energía eléctrica, fíjense, aunque sea por pocas horas. Y todavía nosotros no tenemos ningún mecanismo de cómo eso va a ocurrir. Sin embargo, sí hay mecanismos de qué va a ocurrir cuando llevan nuestra energía, pero no hay ningún tipo de reciprocidad prevista de qué va a pasar cuando nosotros querramos, aunque sea por unas horas, usar la energía del vecino país. Si el Brasil lleva 100 megavatios hora paraguayo, está clarito hoy en día cuánto es lo que va a pagar. Si es al revés, no hay nada dicho. Entonces, tenemos que trabajar, por eso la gente enloquece por pensar en el 2023. ¿No? En el 2023 el Paraguay va a disponer de mucha energía, y el 2024 también, y el 2025, pero esos son unos años, es como máximo una década en que vamos a tener ese escenario. Uno no hace un tratado o una revisión difícil, porque hay intereses en juego, pensando solamente en una década. Tenemos que pensar también que estas unidades generadoras, algunas están trabajando desde el 84. En el 2034 ya va a cumplir 50 años.
de estar generando energía. Entonces, en algún momento dado, hay que incluir todos los costos de reposición, de todo. No solamente de las obras electromecánicas, que seguramente son las que primero habrá que hacer una fuerte inversión, o inclusive las electrónicas ya se están haciendo, ¿verdad? Pero después serán las civiles. Entonces, nosotros tenemos que poner dentro del costo de explotación el elemento de la depreciación en toda empresa, en todo sistema de costeo. Y eso está previsto en el anexo A. No es ni siquiera necesario volver a negociar esto. Está previsto en el anexo A que se respeten las normas de contabilidad. Y en toda norma de contabilidad, pregúntenle a cualquier empresario, uno tiene un equipo y ese equipo se deprecia. Porque si no, al cabo de 10 años, al cabo de 50 años, si el equipo es muy bueno, se fundió el equipo, se hizo viejo y uno no generó un fondo para mantener esa unidad productiva con el mismo vigor que tenía en el momento que fue concedida por sus dueños. Entonces, ese fondo de depreciación, a mi criterio, es un fondo muy necesario. Hoy en día, si calculamos cuánto debería ser un fondo de depreciación, la represa de Itaipú tiene una contabilidad, a mi criterio, mal ejecutada, o sea, no conforme a las normas de contabilidad. Y eso ustedes lo pueden revisar. Les invito a que entren en la página web de la misma Itaipú. Revisen, hace poquito se alzó la del 2020 y van a ver que el activo que tenía la entidad en el 2020 es apenas la mitad, es 6.000 y algo millones de dólares, es apenas la mitad del activo que tenía en el 2016, que era 12.000 y algo. ¿Quién va a creer que Itaipú en 4 años bajó su activo a la mitad? Eso cualquiera que va y mira Itaipú, ustedes que visitan o que ven las fotos, saben que eso no es cierto. Y la contabilidad tiene que reflejar la realidad. No puede estar reflejando simplemente el antojo de alguien de querer ilustrar las cosas de cierta manera para que no se generen en el futuro algún tipo de pretensión por parte de Paraguay. Este tema de la contabilidad en este aspecto tiene al menos dos partes. Primero, en la contabilidad de Itaipú, las utilidades, en vez de ponerse en el patrimonio neto, como en todo el resto del mundo, que es el lado del pasivo. El balance tiene dos partes, el activo y el pasivo. Entonces, en vez de ponerse del lado del pasivo, que es la parte que es el patrimonio de los dueños, se coloca restando algo inédito, insólito, del lado del activo. Por eso que en la medida que va acumulando más utilidades Itaipú, resulta que Itaipú cada vez tiene menos activo. Es absurdo. Esa es una parte del tema. Aparte de eso, hay que reevaluar el activo. El activo de Itaipú no vale, le aseguro que no vale 6.000. Ni siquiera al comienzo se valoró en 18.000. Vale mucho más. Hay que hacer una reevaluación. Si ustedes comparan con Tres Gargantas, otra represa más nueva, pero del mismo porte, vamos a decir así, Itaipú tiene que estar valiendo alrededor de 40.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, un activo no se puede dejar 40 años sin ningún tipo de revalúo. Normalmente en la legislación paraguaya, cada 5 años uno tiene que hacer un revalúo. O si no, la contabilidad no expresa la realidad de lo que es la empresa. ¿Por qué a lo mejor hay una resistencia al revalúo dentro de Itaipú? Porque si se hace un revalúo, se va a encontrar que el patrimonio neto de Itaipú es enorme, enorme, 30.000 millones, probablemente, 30.000 millones de dólares, probablemente. Cito un número probable nomás.
puede ser más. Y resulta que el patrimonio neto es de los dueños y es mitad Electrobras y mitad de la ANDE. Y de alguna manera, yo creo que hay algunos que creen que Itaipú es más brasilero que paraguayo, bajo la teoría que el Brasil lo puso todo, lo cual es falso. ¿Cuál es falso? Entonces, resulta que nosotros pusimos solo el río. Parece que hasta nosotros a veces creemos esos cuentos. Entonces, ¿qué ocurre? No se quiere aceptar que eso que se ganó o que se tiene, ese patrimonio de 30.000 millones de dólares, es mitad y mitad. Y 15.000 es paraguayo de la ANDE y 15.000 es brasilero del Electrobras. Es una posibilidad, pero en realidad nunca nadie pudo explicar por qué no se coloca en el patrimonio neto. A lo mejor a los comienzos tenía alguna explicación. Tiene una segunda pata este tema. Cuando uno tiene un activo y lo deprecia, entonces la depreciación va dentro del costo de explotación. En el anexo C está previsto que los costos de explotación son parte, los gastos de explotación, le llama el anexo C, son parte del costo unitario del servicio, que finalmente es la tarifa. Pasa que hay grupos en el Brasil que quieren que baje la tarifa después del 2023, que baje notoriamente, que baje al piso. Entonces no quieren que se revalúe para que no se deprecie y para que no entre la depreciación como un gasto de explotación. Y entonces algunos pocos se van a aprovechar por un tiempo limitado, a lo mejor 5 años, a lo mejor 2 meses, de ese bajón de las tarifas. Vamos a ver por qué eso es así, por qué el tema no puede ser eterno. Sucede lo siguiente. Algunos dicen que va a bajar la tarifa. Hoy en día Brasil está comprando más o menos a $37 el megavatio hora y la ANDE, como contrata mejor, está alrededor de $30 el megavatio hora. Y cuando el Brasil lleva la energía paraguaya, además tiene que pagar la cesión, que es más o menos $9,7 por megavatio hora, para tener una idea de magnitud. Si se termina a pagar la deuda, como el presupuesto de Itaipú, que no es el costo, es el presupuesto. El presupuesto es un flujo de caja, lo que entra y lo que sale. Entra 3.300 de las tarifas y sale 3.300 millones de dólares todos los años aproximadamente para los gastos de todo tipo, para los royalties y para hoy en día pagar la deuda. Como 2.000 millones de ese 3.300 es el servicio a la deuda, intereses más capital. Entonces, el costo, dicen algunos, va a bajar de 30 y algo o 40, algún valor entre 30 y 40, que siempre está oscilando, va a bajar a más o menos la tercera parte. Entonces, algunos hablan de $14 el megavatio hora y esas cuestiones. Si eso fuera cierto, vamos a suponer que bajara a $14 el megavatio hora. Miren, lo que tiene que hacer el Paraguay es decir, vendo esta energía y hago licitaciones. Tenemos que ya licitar lo más pronto posible y decir, en el 2023 vamos a empezar a vender esta energía a un costo mayor que 14. Vamos a comprar a 14 y venderemos a 30, 40, 50 al mejor postor. Y tiene que ser licitaciones de alguna manera transparentes, ¿verdad? Por bloques de energía, algunos casos, y algunos casos por pequeños tiempos, reglas que nos puedan permitir vender esa energía menor a usuarios que en algún momento dado nomás lo requieren. Esto tiene que hacerse rápido, porque ustedes vieron, por ejemplo, muchas licitaciones públicas, las cosas no siempre te salen a la primera. Entonces hay que hacerlo con tiempo, no se puede dejar todo para última hora. Por eso, el Brasil se puede ilusionar en que le van a bajar los costos, pero a ese valor no lo va a llevar por mucho tiempo.
Entonces, finalmente, ¿quién va a perder si eso ocurre? El que más va a perder es el Brasil, el pueblo brasilero el que más va a perder. También va a perder el pueblo paraguayo, porque en vez de tener lo que todos ansiamos, más o menos, que cuando termine de pagarse 2.000 millones de dólares al año, haya más o menos un beneficio adicional de 1.000 millones para Brasil y 1.000 millones para el Paraguay todos los años, resulta que eso finalmente no va a ocurrir, porque la tarifa bajó y no hay el beneficio. Entonces, para volver a generar ese beneficio, en menor cantidad o en mayor cantidad, el Paraguay va a tener que hacer esta maniobra de licitar y vendrán probablemente empresas de Bitcoin o electrointensivas y se instalarán acá. Y hoy en día, por suerte, esto se instala bastante rápido. Puede ser en 6 meses o puede ser inclusive en menos tiempo. O sea, estamos totalmente en plazo para hacer. Ahora, para poder vender, tiene que haber una gran cantidad de disponibilidad dentro del Paraguay. Por eso es que se está construyendo 2 líneas de 500 kV que van desde Itaipú hasta Iguazú. Va a ser la primera vez que el Paraguay va a tener la posibilidad de que se consuma dentro de su país el total de la energía que produce, la energía paraguaya que se produce en Itaipú. Entonces, si ustedes se fijan todo lo que hablamos hasta ahora, para tratar de resumir, hay 3 ámbitos que a la vez se tiene que trabajar. Al menos, el ámbito de la negociación. El ámbito de la negociación es hacerle entrar en razón al vecino país de que tenemos que buscar un ganar-ganar y no que baje el precio al fondo para que ellos crean que van a ganar una cantidad y nosotros nos vamos a quedar sin nada. 2, tiene que haber un ámbito de aplicación. Ya está el tratado, ya está el anexo A, ya está el anexo C. Entonces, hay que aplicar lo que dice. Y no, entonces los costos, las depreciaciones tienen que entrar. Entonces, el costo no va a bajar tanto. No va a ser un absurdo. Y el tercer ámbito es el de las políticas públicas. Esto de hacer las 2 en línea de 500 kV es un tema de política pública. Nosotros tenemos que hacer suficiente línea de 500 kV. Tenemos que mejorar la calidad de nuestro servicio eléctrico. Porque la industrialización en el Paraguay no se va a dar porque bajen los precios de la energía eléctrica. No, falso. Durante 15 años no subió la tarifa en el sector industrial y era la mitad de lo que es hoy en día. Y no se desarrolló el sector industrial en esos 15 años. No vamos a creernos el cuento de que por el único hecho de bajar la tarifa se va a generar un país industrial. Hay que tener calidad en la energía eléctrica. Entonces hay que trabajar en políticas públicas. Hay que meter el tema de movilidad eléctrica, auto eléctrico, transporte eléctrico, regadíos, mover agua, todo lo que sea movimiento y tiene que ser electricidad, las cosechadoras tienen que ser eléctricas, todo lo que nosotros podamos usar nuestra energía renovable tiene que ser renovable. Nosotros tenemos que consolidarnos como un país verde, un país que ama la naturaleza y que utiliza prioritariamente energía renovable. Una marca país de esa dimensión nos puede posicionar a nosotros en el mundo, no como el mayor exportador de energía renovable. Fíjense, hoy somos el mayor exportador per cápita de energía renovable, pero a la vez somos un gran importador de combustible, ¿verdad? Que usamos para energía. Entonces, cuando contás la mitad de la historia somos buenos, ¿verdad? Pero cuando contás toda la historia estamos todavía un poco torpes, vamos a decir así. Porque no usamos lo que tenemos. Estamos importando energía fósil, que es una riqueza no renovable. Estamos de alguna manera colaborando con la emisión de CO2 y de contaminar nuestro ambiente y de provocar un cambio climático. Y no estamos nosotros, que sí podemos, no estamos nosotros usando nuestra energía eléctrica. El hecho de atar
esa riqueza con una marca país, para mí es importantísimo. Entonces, objetivo tiene que ser conseguir eso en el largo plazo. ¿Quiénes son los grandes ausentes en todo este tema que estamos hablando? Y los jóvenes. Miren, si los jóvenes dejan la cancha vacía, no se meten en la cancha y no exigen que se piense en el largo plazo, ¿qué va a ocurrir? Porque todo lo que estuvimos hablando, si las cosas ocurren nomás así, ¿qué va a ocurrir? Los gobiernos de turno van a encontrar una solución que le convenga a los gobiernos, no a los países. Si baja las tarifas, notoriamente, el gobierno actual de Brasil, de Bolsonaro, va a decir, miren lo que conseguí, señora industrial, apóyeme para mi reelección. Y el gobierno acá también nos va a largar alguna cosa de que eso va a industrializar el país. Va a haber mucha plata para hacer mucha propaganda. ¿Verdad? Y como casi nadie entiende el tema, entonces van a ganar los gobiernos, pero van a perder los países. Y principalmente van a perder los jóvenes. Los jóvenes. Porque los jóvenes son los que deberían estar muy preocupados en el largo plazo. Nosotros, los que ya tenemos muchas canas, a veces pensamos a 10 años, a 15 años. Ustedes tienen que pensar a 50. Ustedes no pueden pensar a 10 años. Está prohibido. No deben. Tienen que pensar a 100 años. Entonces, si las universidades de Paraguay, de Brasil, logran hacer un debate más profundo, ¿qué es lo que queremos para los pueblos? ¿Qué es lo que queremos para el largo plazo? Queremos simplemente bajar precio y que vengan electrointensivas a sacarnos nuestra energía renovable y a dejarles a ustedes los jóvenes sin esa energía renovable para el futuro. ¿O queremos, por ejemplo, formar un fondo financiero, por ejemplo con las depreciaciones, y que con eso se genere mayor cantidad de energía renovable para que el beneficio de Itaipú dure 100 años y no solamente 50 años? Y se puede. Hagan los cálculos de cuántos megavatios de energía solar se pueden generar a más si nosotros nos ponemos a invertir ni siquiera $1.000 millones año, 500 nomás. Busquen, googleen, ustedes son jóvenes, van a ver de que nosotros sobradamente podemos nosotros sostener nuestra disponibilidad de energía renovable por al menos 20, 30, 40 años si nosotros invertimos en mayor generación de energía renovable. Entonces ese es el desafío que tienen los jóvenes, es el desafío que tienen principalmente los jóvenes paraguayos y también los brasileros. Y no dejar que los gobiernos tomen las oportunidades políticas y después recién nosotros reaccionar. Tenemos que ser proactivos y tenemos que ser proactivos a tiempo. Les dejo con esa reflexión. También les voy a enviar un PowerPoint donde están estas ideas más desmenuzadas, de manera tal de que al que le interese pueda tener una mejor idea de qué estuvimos hablando. Muchísimas gracias. Fuerza. Viva Paraguay.